Pero continuemos. Entonces les decía que este es uno de los libros más poco entendidos. Pero hoy, en el día en la actualidad, se convierte en el libro más importante. Y en un libro que nos explica todo el proceso que nosotros vivimos, y por eso se convierte en un pilar de ese regreso a la casa. Vamos a estudiar entonces el libro. Vamos a empezar desde el comienzo, entendiendo algo un poquito acerca del contexto del libro de Oseas. El libro de Oseas, más o menos los historiadores lo colocan alrededor del año 755 al 710 antes de Yeshua. El nombre de Oseas es muy significativo porque el nombre Joshía, que es el nombre en hebreo del profeta Oseas, significa salvación. Así que algo que a mí siempre me ha llenado como de tanta emoción es ver cómo el Padre escogió, hasta los nombres son exactos para el plan. Es decir, nada es al azar, nada está dejado al azar, el Padre escogió todo. Ustedes recuerdan cuando la historia de Noé, que Noé significa descanso. O sea, todo tiene, los nombres tenían como una misión ya en el corazón del Eterno. Y esto nos lleva a empezar el libro de Oseas con algo muy lindo, que es saber que Joshía, o sea, significa salvación. Oseas fue un profeta del reino del norte, un profeta durante el reinado de Jeroboam. Y nos sirve para ilustrar precisamente el adulterio de la casa de Israel, el adulterio, el castigo y la posterior restauración de la casa de Israel. Le voy a pedir un poquito disculpa porque he estado esta semana como con algo viral y estoy bueno, pero aquí seguimos. Hay que entender algo muy importante antes de comenzar el libro. Yo no quiero ir adelante hasta que no les dé la completa información acerca de lo que significa la palabra gentil. Ustedes van a ver a lo largo del libro la importancia que tiene entender esto. ¿Qué significa la palabra gentil? Cuando se dice, por ejemplo, que Pablo es un apóstol que fue a los gentiles. Entonces, entender lo que significa gentil es tan importante porque nos hace una diferencia en cuanto a la identidad. ¿Qué es lo que significa la palabra gentil? La palabra gentil significa naciones. Vamos a empezar por allí. A los ojos del Todopoderoso está dividido, digamos, toda su creación. Los seres humanos están divididos en dos grandes grupos. Su pueblo Israel y el resto de las naciones que son las naciones gentiles. Esto lo vamos a entender muy claro, porque es que hoy nosotros tenemos la distorsión de una iglesia que se siente completamente orgullosa de decir que es una iglesia gentil, cuando la palabra gentil significa naciones paganas, naciones que no creen en el Elohim de Israel. Y lo que diferencia a Israel del resto de las naciones, que son las naciones gentiles o los Goyim, es precisamente la fe en el Elohim de Israel. Las naciones que no creen en el Elohim de Israel, en Yahweh, son naciones paganas. Así que gentil significa naciones, pero significa paganos. Cuando dice que Pablo fue enviado a los gentiles, lo que quiere decir es que Pablo fue enviado a las naciones a traer de regreso la casa de Israel. Recuerden que ya hemos visto en los estudios anteriores cómo el Eterno, para cumplir la promesa de Abraham, de bendecir con su simiente, con su esperma, hasta el último rincón de la tierra, dividió a Israel en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, ya una vez entendido esto, nosotros sabemos por la historia que la casa de Israel se fue a las naciones, perdió su identidad israelita, perdió su contacto con su nación, y se convirtieron en gentiles que ya ni siquiera sabían si eran israelitas o no. El mensaje de Yeshua a través de los discípulos y especialmente a través de Pablo, que fue el enviado a los gentiles, fue precisamente tratando de que cuando se hablara en general a las naciones,
Las verdaderas ovejas de Israel irían a reconocer la voz del Mesías se irían a levantar y a poner en marcha de regreso a la casa. ¿Es correcto identificarnos como gentiles después de conocer a Yeshua y después de haber regresado al Elohim de Israel? De ninguna manera. No es correcto, porque nosotros ya no somos paganos. Entonces, si no somos paganos, ¿por qué nos van a decir gentiles? Eso sería ya un insulto cuando nosotros somos creyentes. Ahora, desde muchos ángulos hay muchas comunidades dentro del mesianismo que continúan hablando de judíos y gentiles. ¿Será correcto hablar de que el mesianismo es judío y gentil unidos? Tampoco es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque a los ojos del Eterno, lo santo no se puede unir con lo pagano, con lo profano. Eso no es correcto, eso no tiene ninguna lógica. Decir que somos judíos y gentiles alabando al Padre, por ejemplo, o judíos y gentiles en unidad, eso es completamente incorrecto, eso no está en el corazón del Eterno. Jamás estará en el corazón de Él mezclar lo santo con lo profano. Así que si usted todavía pertenece a una de estas comunidades, sería bueno que empezaran a hacer el análisis de estos dos términos, porque en realidad se está esparciendo un error bastante serio. Y ese error proviene ¿de dónde? Proviene del celo de Judá, que tal como estaba anunciado, no se resiste a pensar que Israel sea un pueblo más allá de Judá. Entonces, la mayoría de los rabinos judíos mesiánicos, los que vienen del judaísmo, se resisten a aceptar que el resto de ovejas de la casa de Israel sean israelitas también. Por eso continúan con lo de judíos y gentiles, pero de ninguna manera es correcto. Entonces, gentil quiere decir paganos. Pero los gentiles que se convertían o que escuchaban la voz de Yeshua y venían y se convertían al Elohim de Israel, a Yahweh, ya no eran gentiles sino israelitas. Una de las pruebas la tenemos en 1 Corintios 12:2, cuando Pablo dice: sabéis que cuando erais gentiles, erais en pasado, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Efesios 2 también nos dice que los gentiles en otro tiempo, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais siempre en pasado, éramos llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Yeshua, sin la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos, lejos de la esperanza y lejos de Dios en el mundo, o sea, lejos de Elohim, lejos del Elohim de Israel. Esto que nos quiere decir, pues, que era tiempo pasado. Esto era un tiempo pasado. Ya nosotros, una vez creamos en el Elohim de Israel, dejamos de ser gentiles. Pero dice en el versículo 13, ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mesías, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh. Bueno, gentil era una palabra también peyorativa y negativa en el tiempo de Yeshua y en boca del mismo Yeshua. De manera que, miren esto, ¿por qué vamos a aceptar nosotros hoy que seguimos siendo gentiles? Si en boca de Yeshua la connotación era muy negativa. Mateo 5:47 dice, está hablando Yeshua y dice: si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Ahí no está diciendo nada agradable de los gentiles. En Mateo 6:7, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Allí tampoco nos está poniendo de ejemplo, sino que está hablando de que no repitan lo que hacen los gentiles. Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, los paganos que no tienen Elohim,
los gentiles, ellos se tienen que preocupar y no dormir y saber con qué voy a comer mañana o qué es lo que yo voy a hacer. Pero dice, eso lo hacen los gentiles, o sea, los paganos que no tienen el Elohim de Israel. Pero dice, pero vuestro Padre Celestial, les dice Yeshua, sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Entonces, concluyamos esto para entrar en el tema. ¿Es correcto identificarse como gentiles? Absolutamente no. Si usted es un creyente en el Elohim de Israel, en Yahweh, y es un creyente en Yeshua, usted no es más gentil. No se deje insultar. Eso es un insulto. Eso le están diciendo pagano, de frente y sin anestesia. Así que no se deje insultar. Y lo limpio no se puede mezclar con lo inmundo. Si a usted le dicen que están judíos y gentiles unidos, entonces explíquele que eso no puede ser a los ojos del Todopoderoso. No lo vamos a permitir más, porque tenemos que empezar una campaña para hacer que esta distorsión termine. Nosotros, sea que vengamos sea que seamos descendientes de Judá, o seamos descendientes de la casa de Israel, o seamos simplemente adoptados extranjeros que vinimos a ser parte de Israel, de todas maneras somos israelitas. No hay ninguna diferencia. Esa es nuestra identidad. Una vez establecido este principio, ahora sí vamos a entender el libro de Oseas. Porque la razón por la que comencé allí y la razón por la que el cristianismo nunca ha podido entender a Oseas es porque cree que le está hablando quién sabe a quién, porque tampoco habla de Judá, y como no se conocían las dos casas, entonces nos quedamos como en un mensaje, como en un limbo, que no se sabía a quién era que iba dirigido. Romanos 9, 24, 26 nos dice, en el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo en este capítulo está hablando de que no todos los israelitas de verdad pertenecen al pueblo de Israel. Hay muchos israelitas por nacimiento que no pertenecen al pueblo. Entonces dice que el Padre está formando su pueblo con todo un remanente que está llamando tanto de Judá como de los gentiles, si ustedes leen el resto del capítulo de Romanos 9. Pero entonces continúa diciendo, por esto lo tengo aquí en el estudio, versículo 25, entonces les dice, a los que ha llamado, está hablando del remanente, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, está citando al profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Estas palabras de Romanos son muy mal entendidas por la iglesia precisamente por esto, porque está hablando del número de los hijos de Israel. Como la iglesia dice que no es Israel, entonces no puede entender qué hace Pablo tomando como referencia estas palabras. Muchas veces, en el mejor de los casos, se dice, bueno, donde dice Israel le hace iglesia, pero tampoco es correcto, porque se habla de una iglesia gentil o pagana. Vamos a ver por qué Pablo utilizó un texto de Oseas para hablarle a los gentiles. Eso lo vamos a entender bien claro acá. Dice en Oseas 1:10, con todo el número, será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar que no se puede medir ni contar. La promesa que hizo el Padre fue precisamente hacer de Israel, de su pueblo, un pueblo imposible de contar. En estos días, en esta semana precisamente salió un nuevo censo o unos nuevos datos de la casa de Judá presente alrededor del mundo, y están hablando en el orden de los 14 millones de judíos actualmente en el mundo. Si los tienen contados, porque dan una cifra exacta, que no recuerdo el resto, pero son como 14 millones, 200 y algo, si son contables, quiere decir que solo Judá no es la promesa de Israel, porque la promesa de Israel es que sería incontable como la arena del mar.
Entonces dice, en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Si hay alguien aquí todavía, me imagino y espero, además que lo haya, alguien de la iglesia, alguien que no ha comprendido esto, yo le hago una pregunta. Si esto aplica para la iglesia gentil, ¿cuándo le fue dicho a la iglesia que ya no era pueblo? ¿Y cuándo les fue prometido que serían de nuevo pueblo? Solamente hay un pueblo de Elohim que fue elegido desde el principio y eternamente, y ese es el pueblo de Israel. Entonces vamos al estudio de Oseas, capítulos 1 al 3. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la esposa infiel. Eso lo vamos a ver hoy en esta parte, porque vamos a ir poco a poco para entender todos los secretos tan interesantes que tiene este libro. El capítulo 1 comienza. Palabra de Yahweh que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Es muy importante, ustedes ven ahí en el PowerPoint que yo puse Jeroboam también resaltado en amarillo, pero lo hice por algo muy especial. Entender a Jeroboam, entender lo que significan los días de Jeroboam, nos permite a nosotros entender de dónde nos acaba de sacar el Todopoderoso. Vamos a ver. Jeroboam, el nombre Jeroboam significa que el pueblo se multiplique. Además, bien interesante también de acuerdo a la profecía, cuyo pueblo es numeroso, o el pueblo contenderá, o él contiende por el pueblo. También aparece en un antiguo sello la palabra Jeroboam. En Segunda de Reyes 14:23 dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Cuáles eran esos pecados de Jeroboam? Vamos a ver, porque miren lo interesante. Aquí hay un resumen primero de lo que son los pecados de Jeroboam, que son varios capítulos donde los encontramos. El primer pecado fue que él tomó drásticas medidas para impedir que los dos reinos se volvieran a unir. Había muchas personas de la casa de Israel que todavía ellos querían regresarse otra vez a Jerusalén, al templo. Ellos no se querían ir a las naciones gentiles. Ellos querían volver otra vez a ser parte del Israel de las 12 tribus, pero Jeroboam tomó medidas muy drásticas. Enviaba inclusive personas al camino para que los detuvieran a todos los que querían volver a Jerusalén. Entonces, para que ellos, como él veía que todos querían regresar por ir al templo, era su motivo para el regreso. Entonces fundó dos templos, uno en Dan, en la frontera norte del país, y otro en Betel, en la frontera sur, no muy lejos del camino principal hacia Jerusalén. Este templo de Dan inclusive todavía se puede visitar cuando se va a Israel. Allí se puede ir a toda la región de Dan, donde uno está viendo la naturaleza de la rebelión, el tipo de templo, las piedras cortadas, que era contra la Torá, etc. Es bien interesante conocer esto en Israel. En ambos lugares, dice, puso imágenes de terneros o becerros como símbolos visibles del culto a Yahweh. Eso está en Primera de Reyes 12, 26 al 30. En su proclama invitaba al pueblo a adorar en esos lugares. Jeroboam dice, repitió como un eco las palabras de Aarón, las mismas que pronunció en el Sinaí, cuando permitió que el pueblo empezara a adorar el becerro de oro. Ustedes recuerdan que Aarón permitió y dijo que era fiesta para Yahweh, aunque era una abominación lo que estaban haciendo, porque Yahweh acababa de dar en su Torá la prohibición de hacer figuras para ser adoradas.
Jeroboam no solamente repitió esto una vez, sino 2 veces, y en los 2 templos colocó los terneros o los becerros. Primera de Reyes 12:28 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Ustedes ya han ido mucho a Jerusalén, ustedes no tienen nada que volver allá. Ahora, he aquí tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Parece increíble, pero tanto tiempo que había pasado ya desde el Éxodo, y aquí nuevamente ellos vuelven a caer en la misma adoración del becerro de oro. Uno diría, pero no aprendieron la lección. Pues no la aprendieron, que hasta hoy, en el año 2000 y alrededor del 2000, ya estamos en el 2013 y seguimos con la misma adoración al becerro de oro, como vamos a ver ahora. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Este culto era una imitación de los cultos cananeos. Ellos era copiando los cultos cananeos bajo la imagen de un buey, y esto llegó a ser el pecado de Jeroboam, que fue seguido por casi todos los gobernantes del territorio del norte. Otro de los pecados de Jeroboam, no solamente construyó los templos y puso allí los becerros, sino que designó como sacerdotes personas que no pertenecían a la tribu de Leví. De su propia cosecha nombró los sacerdotes, y también cambió el día de la fiesta de Sucot para el mes 8º en vez del mes 7º que se celebraba en Judá. Adoptó también, yendo más adelante en su pecado, adoptó también una manera diferente de calendario. En ese entonces los reyes de Judá contaban sus años de acuerdo con un sistema que se llamaba con año de ascensión. Y él dijo, bueno, ahora lo vamos a cambiar, y ahora nosotros vamos a contar los años con un sistema que se llama sin los años de ascensión. Así que cambió de todas maneras el calendario. Con estas medidas, lo que pretendía Jeroboam era abrir una brecha entre las dos casas de Israel, hacer que se separaran de una manera definitiva y que formaran 2 naciones aparte. Eso tuvo éxito y hasta hoy, imagínense cuántos siglos han pasado, y hasta hoy tuvo éxito, pero trajo la maldición de Elohim sobre él mismo y sobre el pueblo. Porque un hombre de Judá, nos dice Segunda de Reyes, nos dice que lo reprendió severamente por sus actos, y también el profeta Ahías, que había predicho el establecimiento de su reinado. Resumamos entonces cuáles fueron los pecados. Los pecados de Jeroboam fueron la separación de Israel, poner diferentes estatutos para la casa de Israel y diferentes a los de Judá, construir templos extraños, que no era el templo ordenado, la idolatría, el becerro de oro y todo esto, hacer un diferente sacerdocio, hacer un diferente calendario y cambiar los días de las fiestas del Eterno. Bueno, ¿a qué se les parece eso? Yo creo que es muy claro. Ya lo vimos también en el estudio de Jezabel y Elías, y ya vimos que esto es el mismo pecado de hoy. Parece mentira, pero cuando uno abre la Torá, cuando uno abre las escrituras, cuando habla el Tanakh, es como si estuviéramos repitiendo la historia, como si no hubiéramos aprendido de la historia. Y es la razón por la que el Eterno nos dijo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿En qué estábamos nosotros? Estábamos separados de Israel. Lo mismo nos enseñaron, ustedes no son Israel, ustedes son una iglesia pagana o gentil. Ustedes tienen diferentes estatutos, ustedes ya no van a ir, ya no se rigen por la Torá está abolida, ahora tienen que seguir en lo que Roma ordene. Hicieron templos extraños. El mismo templo madre, digámoslo, en Roma es un templo extraño. ¿Qué tiene que ver Roma con el Elohim de Israel? Roma era el enemigo. Entonces, ¿qué tiene que ver el Vaticano con el Elohim de Israel? Si lo hubieran puesto en Jerusalén, pues tal vez hasta se hubiera prestado un poquito más a confusión. Pero ¿qué tiene que ver donde estaban los césares romanos, donde estaba todo el paganismo romano? Ahora,
También la idolatría, pues que la vemos actualmente por todos los lados, aún dentro de la iglesia cristiana, que analizábamos cuánta idolatría hay a los hombres, a los pastores, ya como que el Eterno perdió vigencia, importancia, ahora todo se le rinde un homenaje aquí a los pastores. Los hombres han ocupado este puesto. Y no solamente lo han ocupado en la iglesia, también en Judá ha sucedido algo similar. Ahora, en la iglesia también hubo un diferente sacerdocio. En la iglesia católica, pues creando un sacerdocio pagano que viste con ropajes paganos, que comete actos contra la Torá, y también cambiaron el calendario, empezando ya sabemos, cambiándolo inclusive desde el tiempo, comenzando en un día de uno de los dioses paganos de Roma, entre el 31 de diciembre al 1 de enero, el día del dios Jano, el que miraba para detrás y para adelante. Cambiaron el calendario, cambiaron también las fiestas, unas las abolieron, las otras les cambiaron de día, como el día de Pesach. Son los mismos pecados de Jeroboam. Entonces, comprender esto nos ayuda a situarnos en la importancia de este libro. Esta lista, pues, ¿a qué nos recuerda? Nos recuerda nuestra propia vida. Estamos haciendo lo mismo después de tantos años. Sigamos entonces con el capítulo 1 y vamos al versículo 2. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Recordemos que esto es profecía que acerca de la casa de Israel. Fue pues, y el profeta tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Aquí encontramos algo muy interesante, porque la palabra Gomer es muy significativa. Como les digo, nada es al azar en el plan del Eterno. La palabra Gomer significa consumado, terminado, completo, algo que está completo. Y ustedes recuerdan las palabras de Yeshua cuando estaba en el madero y ya finaliza su obra redentora. Él dice, consumado es. Es decir, él está haciendo referencia a que él está muriendo por ese Gomer, por toda esa casa de Israel que estaba representada en esta mujer que le fue dada por esposa a ese profeta. Y le dijo el versículo 4, y le dijo Yahweh: ponle por nombre al hijo que nació, Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ese primer hijo se va a llamar Jezreel, porque ese primer hijo representa el castigo, y el castigo es que no hay más casa de Israel. El Eterno desecha la casa de Israel porque ha pecado en gran manera. Todos estos pecados de Jeroboam fueron pecados muy, muy serios delante del Todopoderoso. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que en la condición en que están hoy todavía la iglesia cristiana y la iglesia católica son de mucho pecado frente al Todopoderoso. Son de pecados muy serios. En este tiempo costó el castigo de la casa de Israel de desecharla como parte del pueblo. Dice, en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. En Jezreel, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese hijo se llama Jezreel? Vamos a verlo, porque a través de las escrituras podemos encontrar el significado. Recuerden, las escrituras solamente se pueden interpretar a la luz de la misma escritura. Nosotros no nos vamos a inventar nada, vamos a mirar en la escritura el significado. ¿Qué pasó en Jezreel? En Jezreel, Jehú, que era el rey de la casa de Israel, el rey de Israel, lleno de celo y ordenado además por el Eterno, porque esa casa de Israel en aquel tiempo, bajo las órdenes de Jezabel,
había construido todo un sistema de adoración a Baal. Entonces Jehú, lleno de celo, asesinó a Joram, rey de Israel, a Ocosías, rey de Judá, y a Jezabel. Toda esta historia está en Segunda de Reyes 9. Ahí tengo un error allí. Segunda de Reyes 9. En Jezreel, dijo el Eterno, haré cesar el reino de Israel, y la casa de Israel se esparciría por el mundo. Esto sucedió en Jezreel. Ahora, en el versículo 6, más adelante vamos a entender algo bien interesante. En el versículo 6 dice, concibió otra vez, la mujer fornicaria, Gomer, concibió otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. O sea, con el primer hijo le dijo, corto con la casa de Israel. Con la segunda hija, Lo-Ruhama, dice, no me voy a compadecer más de la casa de Israel. No voy a tener misericordia de la casa de Israel. Pero miren esto tan importante, dice el versículo 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Yahweh su Elohim, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Esto es muy interesante de entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí vemos la diferencia que hay en cuanto al juicio, en cuanto a la casa de Judá y a la casa de Israel. La casa de Israel fue cortada y fue desechada. La casa de Judá jamás ni fue desechada ni cortada, ni lo es, ni lo será jamás. Él dice el Padre que de Judá siempre tendrá misericordia y que los salvará, y siempre los salvará por causa del mismo nombre santo de Elohim. Dice, y no lo va a salvar con arco de espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Lo va a salvar él mismo. Hoy da hasta tristeza, les confieso que a mí me da mucha tristeza. Cuando escucho hablar a Judá o sus gobernantes hoy en el Estado de Israel, cuando siempre están poniendo como su protección el ejército súper estructurado que tiene el Estado de Israel actualmente. De verdad que sí, tiene un ejército súper organizado. Es una belleza en realidad ver uno cómo la nación progresó en tan corto tiempo, en tan poquitos años, y hoy es una de las potencias en el mundo en todo orden, no solamente en el orden militar, en el orden económico. Pero lo que le digo que me da tristeza es que ignoren las palabras del Eterno, porque Él dijo que no iba a ser ni con arco ni con espada. Eso no va a ser por ejércitos, va a ser el mismo Elohim el que se va a levantar y el que va a salvar a Judá. Él es el que ha preservado a Judá, porque Él prometió por amor a David que jamás desecharía la casa de Judá. Así que aquí encontramos una diferencia muy grande y muy radical entre las dos casas. Para aquellos que todavía siguen insistiendo en que las dos casas no existen y en que Judá es toda la casa, es todo Israel, aquí encontramos una prueba de que eso es una gran mentira, porque Judá jamás va a ser desechado, ni lo fue. Ahora, Lo-Ruhama entonces significa no compadecida, no voy a tener compasión. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió otra vez Gomer del profeta Oseas y dio a luz otro hijo. Y dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Elohim. O sea, él seguía tan enojado, el Elohim seguía tan enojado con todos estos pecados de Jeroboam, con todo el pecado de la casa de Israel, que entonces ahora no solamente que lo corta, no solamente que le dice no voy a tener misericordia de la casa de Israel, sino que aquí le dice no sois mi pueblo. ¿Dónde les dijo no soy mi pueblo? Acabamos de ver en Jezreel, les dijo no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Elohim. ¿A quién se lo está diciendo? Que lo está diciendo a la casa de Israel. Con todo, dice Yahweh Elohim. O sea, con todo y que yo los deseche, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar que no se puede medir ni contar.
Y en el lugar, aquí da el primer asomo de misericordia, el asomo ya como del perdón. Hasta acá venía desechándolo, pero dice, como se va a multiplicar como la arena del mar, donde les fue dicho, ustedes no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Es decir, aquí es donde empieza la promesa de que un día, no inmediatamente, pero un día serían traídos de nuevo al mismo sitio, al valle de Jezreel, serían llevados de nuevo para decirles, en el lugar donde, en ese mismo sitio donde yo les dije que ustedes ya no eran mi pueblo, allí les voy a decir, ustedes son mis hijos. Y esto empieza a cumplirse a partir de la venida de Yeshua y de la predicación de Pablo. Por eso es que Pablo toma este versículo, porque la venida de Yeshua, el hecho de que el Elohim enviara su palabra en la forma de un hombre para restaurar a Israel, hace que comience este proceso de misericordia de parte de él. En Romanos 9, 25, 26 se hace referencia, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, porque ya lo había desechado, y a la no amada la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, serán llamados hijos del Dios viviente. Por eso Pablo toma las mismas palabras de Oseas. La casa de Israel es incontable, como decíamos ahora, tal como fue anunciado a los patriarcas. Pero lo que tenemos que entender hasta aquí, muy importante, es que no estamos hablando de nuevas personas. No, nosotros siempre vimos como que el catolicismo y el cristianismo, eso como que brotó, como que de alguna parte brotó como todo ese grupo numeroso, que es ahora llamado por los discípulos, oiga, ustedes son parte del pueblo de Israel. En el tiempo en que ellos lo escucharon, ellos sí lo entendieron. Porque las personas que estaban escuchando a los discípulos sí sabían que las dos casas se habían dividido y que la casa de Israel estaba entre los gentiles. Pero ya cuando a nosotros nos llegó la historia, después de miles de años, de 2000 años del catolicismo, cuando ya nos llegó la historia era tan torcida que nosotros no podíamos entender que nosotros éramos parte de ese mismo pueblo que había sido desechado. Entonces, no son personas nuevas, son personas que vienen de regreso, una descendencia que viene ahora de regreso al pueblo. Entonces, en Oseas 1:11 sigue diciendo, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Miren esto, una vez que ya él tiene misericordia, primero lo corta, después dice, no voy a tener misericordia, después, entonces ya anuncia que ya no son el pueblo, pero después anuncia que sí va a ser el pueblo, que un día los va a recoger. Y en Oseas 1:11 dice, cuando ya se vuelvan a recoger, que es el proceso en el que estamos, se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel será grande. ¿Esto qué quiere decir? Que como en Jezreel se nos dijo que ya no éramos parte del pueblo, Yeshua nos está recogiendo, y en el futuro, cuando el Padre una los dos palos, el de Efraín y el de Judá, y haga un solo pueblo, nos va a llevar en un solo momento, dice Yeshua, que va a mandar a sus ángeles para que recojan todo el remanente de Israel y nos traiga al valle de Jezreel, donde se nombrará un solo jefe. Esto lo anunció también Yeshua en Juan 10:16, cuando anunció, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, ¿de cuál redil? De Judá. Tengo unas ovejas que no son de Judá. Aquellas debo traer. Hay algunas ovejas por ahí que están perdidas, esas las debo traer, y oirán mi voz. Oirán mi voz. Si tú oíste la voz de Yeshua, tú eres una de las ovejas de Israel. Todos esos que andan por ahí haciendo que la gente pierda la fe en Yeshua y todo eso, simplemente no son ovejas, no son del pueblo. Y dice, y habrá un rebaño y un pastor. Eso nos lo dijo Yeshua en Juan, que habría un solo rebaño, Israel sería un solo rebaño que tendría un solo pastor. Oseas 1:11 nos dice lo mismo. Cuando se reúnan los hijos de Judá y los hijos de Israel, nombrarán un solo jefe y habrá una gran celebración
porque el día de Jezreel será grande. Noten que se restituye el término hijo. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Recuerden, acabamos de ver que el Eterno dijo, ustedes ya no van a ser más mis hijos, pero aquí ya tuvo misericordia, ya anunció que nos va a recoger y nos recoge de nuevo con el título de hijos. Nosotros estamos en Israel, nosotros estamos hoy en Israel y somos parte de Israel, tan hijos como lo es Judá. No es que somos ciudadanos de segunda y que tenemos que entrar caminando pasito y por allá sentados en los rincones para que no nos vean. De ninguna manera, nosotros podemos entrar caminando pisando duro, como se dice, porque nosotros somos hijos del Todopoderoso, somos hijos del Altísimo, tan hijos como Judá. Así que a levantar la cabeza, que uno ve mucho a través de las redes, uno ve el nuevo creyente como tan sumiso, como muerto de miedo, como que si le dicen algo, ay no, pues qué pena, ver que a dónde me siento por allá en el último rincón. De ninguna manera. Nosotros, el Padre nos dio el mismo lugar de hijos y nos prometió, y recuerdan en Isaías 56, que nos prometió cuando volviéramos otra vez al Shabbat, nos prometió un nombre mejor que el de hijos e hijas. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Yeshua, a los que creen en el nombre de Yeshua, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh, solo a través de Yeshua. Lo que sí no es correcto es decir que ahora podemos desechar a Yeshua porque nosotros vinimos fue por nuestros propios pies, porque por nuestros propios pies no podemos volver a tener el título de hijos, los cuales no son engendrados de sangre. Eso somos nosotros. Nosotros ni sabemos. Puede que sí, puede que en nuestra sangre sea israelita, pero no sabemos. El hecho es que no sabemos. Y hay muchos extranjeros que irán a estar dentro del pueblo. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, que no fue por nuestra propia voluntad que nosotros volvimos a Israel, ni de voluntad de varón. No fue que de la casa de Judá nos abrieron las puertas y nos dijeron, oiga, vengan aquí todos los que quieran venir a pertenecer. Esas puertas siguen cerradas hoy. Y sino que es voluntad de Elohim. Él fue el que dijo, si voy a enviar mi palabra en la forma de un hombre a todas las ovejas que escuchen la voz de Yeshua, volverán otra vez a tener el título de hijos. Primera de Pedro 2, 9, 10, Pedro les está diciendo a esas naciones, a todas las ovejas que están escuchando desde las naciones, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, aquí toma las palabras de Oseas, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora alcanzaron misericordia. Si ven el proceso de los hijos de Gomer, aquí él lo está diciendo Pedro, y Pedro les está recordando a esos gentiles, ex gentiles, a esas ovejas que creyeron en Yeshua, que están creyendo, les recuerda las palabras que Yahweh les dijo en el Sinaí. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, para que anuncien las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó? Nos llamó. Nosotros somos parte de ese sacerdocio real del Sinaí, porque éramos parte del pueblo de Israel. Una nación santa, santa quiere decir apartada, una nación diferente del resto de las naciones. Un pueblo adquirido por el Eterno, pero nos adquirió ¿para qué? ¿Adquirido cuándo? Adquirido a través de Jesús. Cuando ya estábamos dispersos entre las naciones, Él envía su palabra en la forma de un hombre para volvernos otra vez a reunir, pero nos reúne ¿para qué? Para que nosotros anunciemos a Yeshua, el que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y qué es lo que se está haciendo hoy? Todo lo contrario. Muchos de los que vinieron a ser parte del pueblo están negando al que nos sacó de las tinieblas. Es absurdo, pero eso es lo que está pasando. Tenemos una cantidad de antimisioneros
por ahí en el camino. Recuerden que les dije que Jeroboam mandaba personas al camino para que atajaran a las personas de la casa de Israel y no la dejaran seguir adelante a regresar a Judá. Pues ese pecado es el mismo de hoy. Ustedes lo ven todos los días en las redes, en todas partes. Ustedes lo ven personas que salen al camino a decirle, usted no puede creer más en Yeshua, ustedes no son parte de Israel, ustedes son hijos de Noé, ustedes no, la Torah no es para ustedes. Todo esto es el mismo pecado de Jeroboam. Entonces dice que nuestra misión es anunciar a Yeshua, el que nos sacó de las tinieblas para traernos a la luz, porque ustedes, dice, vosotros que no erais pueblo y ahora soy pueblo, es decir, ¿a quién le está diciendo? Muy fácil, a la casa de Israel. No le está hablando a ninguna iglesia pagana, no le está hablando a una iglesia en Roma. ¿Cuándo le dijeron a Roma? No, le dijeron fue a la casa de Israel. Sigamos adelante. Todo el que ha experimentado el nuevo nacimiento, es entonces declara ser como parte de todo este pueblo. En Ezequiel 37:13 dice, y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Por qué está hablando así el profeta Ezequiel? Porque cuando nosotros estábamos sin Torah, recuerden que la Torah es vida. Para las personas que aún no lo han entendido, les recomiendo que vuelvan al estudio que está en mi página, que es sobre la Torah. Porque es muy importante entender que cuando no está la Torah, estamos muertos espiritualmente. Cuando todas estas ovejas se fueron por las naciones y perdieron la Torah, murieron espiritualmente. Por eso el Padre dice, ustedes van a saber que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Él no dice extranjeros que lo voy a adoptar, él dice pueblo mío. Entonces dice, y cuando lo saque, cuando le revele la Torah, dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Una de las cosas que de verdad todos tenemos que dar testimonio, yo sé, al menos yo no he escuchado otro caso de alguien que hubiera conocido dentro del cristianismo o dentro del catolicismo el nombre del Padre. Nosotros vinimos a entender el nombre del Padre, de Yud-Heh-Vav-Heh, el que fue, el que es y el que será. Y nosotros vinimos a saber el nombre del Padre cuando nosotros fuimos llamados a regresar a Israel y a regresar a la Torah. Y eso era lo que estaba anunciado. Porque además el nombre había sido escondido por miles de años, fue escondido. Entonces, ¿de dónde podríamos nosotros saberlo? Teníamos un nombre falso que nos habían puesto en las traducciones, un nombre que inclusive es todo un insulto al Padre. Entonces desconocíamos, pero la promesa, como dice aquí mismo, sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice. Todo lo que el Padre habla, todo lo que el Padre anunció, se cumplirá. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, esto es Ezequiel, para que nosotros veamos acá. Perdón, un momentico. Esta es esta parte de cuando nos hace subir de las sepulturas. Sigue diciendo en el versículo 15. Entonces, cuando nos hace subir de la sepultura y pone en nosotros el Espíritu, dice, entonces, toman un palo a Judá, en el otro palo a José, el palo de Efraín, y dice, júntalo, le dice al profeta, el uno con el otro para que sean solo uno y serán uno en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, ¿qué te propones con esto? Les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, uno en mi mano. Cumpliendo que todo el Tanakh sigue el mismo plan. Habla de la división y posterior restauración de Israel. Aquí nos está diciendo Ezequiel lo mismo que estamos viendo en Oseas, que cuando se reúnan Judá y Efraín, todos regresaremos, nos llevará en un solo viaje hasta el valle de Jezreel, donde habrá un gran día. Jezreel entonces significa Dios siembra, Elohim siembra, o simiente de Elohim.
es todo un anuncio profético. El saber que Jezreel significa el Elohim siembra, Elohim va a traer, va a ser un gran pueblo allí. En la historia bíblica, Jezreel aparece como un pueblo de la región montañosa de Judá en el año 642, según nos dice Josué 15:56. Ahinoam, la esposa de David, era de allí, según nos dice Primera de Samuel 25:43 y 27:3, nos dice que era de Jezreel. También en las escrituras aparece como un valle que en tiempos del Antiguo Testamento aplicaba a la porción oriental de la gran llanura que está al norte del cordón del Carmelo y al sur de los montes de Galilea. Este valle fue el escenario del ataque de Gedeón a los madianitas. Todo el ataque fue allí, y los amalecitas que estaban acampados, según nos dice Jueces 6:33. Más tarde, la expresión Valle de Jezreel se amplió para incluir la llanura al norte del cordón del Carmelo, y en tiempos helenísticos esta región se llamó la llanura de Esdraelón. Jezreel entonces significa Elohim siembra. Solo Yeshua puede hacer esa gran cosecha, levantar esa gran cosecha, porque Yeshua viene a restaurar las dos casas. Yeshua primero vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ya no está yendo de regreso a la Torá. Y a la casa de Judá, que conservó la Torá, se le va a revelar un día en el futuro, yo creo que un día muy cercano, de acuerdo a Zacarías 12:10. Tiene que haber una unidad perfecta para que ese día de Jezreel sea grande. Ambas casas tienen que conocer la Torá y el Mesías. Así que esa reunión se está dando como nosotros somos testigos. Capítulo 2. Dice el capítulo 2 de Oseas: decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruham. Dice, dígale a sus hermanos, contender con vuestra madre. Esto es muy interesante, pónganle mucha atención. Contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Aquí les está diciendo a esos hijos, les está diciendo, recuerdan, es una mujer fornicaria. Entonces aquí el padre a través del profeta Oseas le está diciendo a los hijos, contender es como luchen contra su madre, levántense contra su madre y díganle que ella no es mi mujer, que yo no soy su marido, que aparte las fornicaciones de su rostro y los adulterios de entre sus pechos. A mí es no mi pueblo, y lo Ruhama es, recuerden, no tendré compasión. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Que luchen contra quién. Nosotros encontramos algo que es muy interesante. En Apocalipsis nosotros encontramos a una mujer que es definida como una prostituta, la Babilonia, la prostituta. Y aquí se anima a los hijos de esa prostituta a que se levanten y entren en contienda con esa madre. Si nosotros lo miramos proféticamente, nosotros vamos a entender de qué se tratan estas palabras. Sigue diciendo el Eterno, contiendan contra ella, no sea que yo la despoje y la desnude, y la ponga como el día en que nació, y la haga como un desierto, y la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Es muy interesante, si ustedes leen Apocalipsis 17:18, que nos está hablando de esa mujer prostituta, le está diciendo a los hijos de esa mujer prostituta, salgan de ahí, salid de ella, pueblo mío, para que no se contaminen con todos sus pecados y no se hagan ustedes también merecedores de sus plagas. Porque si ustedes no salen de ahí, dice aquí en Oseas, le está diciendo exactamente, salgan de ahí, peleen contra esa madre que prostituyó el mensaje, porque yo no voy a tener misericordia de los hijos de esa prostituta. Yo voy a tener misericordia de los que contiendan con la madre. Entonces, él sigue, dice que tenemos que pelear. Vamos a entender aquí una cosa que es muy interesante. ¿Por qué cuando se habla de no, yo no voy a tener misericordia de los hijos?
Aquí entramos en un conflicto con una de las enseñanzas católicas y cristianas que nos dice con mucha frecuencia, no, si es que nosotros tenemos un Dios bueno y Él no rechaza a nadie y Él ama al pecador y él rechaza el pecado pero ama al pecador, y una cantidad de frases que de verdad no son ciertas de acuerdo a las Escrituras. El Padre tiene misericordia, es cierto, y una misericordia eterna, ilimitada. ¿Con quién? Con todo el que venga y se arrepienta y entre en obediencia con Él. Pero Él jamás va a tolerar la desobediencia a su voluntad. Un ejemplo lo encontramos en Isaías 1:12, para entender, vamos a leerlo para entender como la mente y el corazón del Padre. Aquí le está hablando a su mismo pueblo Israel y le dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque sus manos están llenas de sangre. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, rojos como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, si oyereis, comiereis el bien de la tierra, pero si no quieren y son rebeldes, van a ser consumidos a espada, porque yo lo he hablado. Este pasaje de Isaías que se presta a que y me parece interesante analizar esto porque muchas veces he escuchado el argumento de parte de la iglesia de que vio que el Eterno, el Padre, no quiere ni Shabbat, ni Luna Nueva, ni las fiestas solemnes. Él dice que las tiene aborrecidas su alma. Eso no es lo que está diciendo. Lo que él está diciendo a un pueblo que inclusive le está obedeciendo, celebrando la luna nueva, celebrando la fiesta, celebrando el Shabbat, quemando el incienso dentro del templo, le está obedeciendo en eso, pero hay pecado en su vida. Entonces lo que está diciendo en todo es: si ustedes se presentan a mí, ustedes me pueden venir con todos los sacrificios que yo mismo ordené, ustedes pueden venir a los días de las fiestas que yo ordené, a guardar el Shabbat que yo ordené, pero si ustedes están en pecado, yo ni siquiera los quiero mirar. Yo me voy a tapar, yo me voy a tapar los oídos, yo voy a cubrir mis ojos para no escuchar su oración. Recuerden, nosotros tenemos un Elohim santo, 3 veces santo. Él no, ese cuento de que él ama el pecador, no, él no ama al pecador. Él ama al arrepentido, no ama al pecador. Él ama a la persona que está arrepentida. Cuando estamos en pecado, dice que él no quiere ni siquiera saber de nosotros, ni le interesa, prefiere que no vengamos a presentarnos delante de él. Pero dice, pero si ustedes vienen arrepentidos y con el ánimo, con el deseo en su corazón de venir en obediencia, entonces aunque sus pecados sean rojos como la grana, yo los dejaré blancos. Esa es la misericordia y el amor del Eterno. Pero no es alguien así, como de manga ancha, como que nada importa, como que yo puedo vivir como quiera, porque Él es un Elohim bueno. Eso no es lo que dice la Escritura. Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero Él es santo y no permite el pecado. Entonces aquí nos damos cuenta por qué le está diciendo al profeta Oseas, dígale, ¿por qué le dice a los hijos? Le dice, ustedes como tienen una mamá que es fornicaria, ustedes se van a tener que rebelar contra ella. Nosotros teníamos una mamá fornicaria, la casa de Israel, nosotros somos la casa de Israel. ¿Cuál era esa mamá fornicaria? Una mamá que era Roma. Esa era
mamá fornicaria, una mamá que abandonó la Torá, que construyó templos paganos, que construyó un templo extraño, que nombró un sacerdocio que no era de Leví, que cambió el calendario, todos los pecados de Jeroboam. Sigamos aquí leyendo y vamos a entender más, porque es bien interesante cómo la descripción de lo que nosotros hemos conocido en la Iglesia Católica es perfecta a la luz del profeta Oseas. Porque su madre se prostituyó, dice. La que os dio a luz se deshonró, porque dijo, voy a ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Una de las cosas que de verdad ha prostituido mucho a la iglesia ha sido el dinero, la búsqueda de dinero. Dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Eso es una maldición que viene de ¿qué? De no guardar la Torá. Recuerden Deuteronomio 28, si ustedes obedecen la Torá serán bendecidos, pero si ustedes dejan la Torá estarán en maldición. Entonces sigue diciendo, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esto es lindo entenderlo. Mire, dice entonces, acuérdense que le está hablando a los hijos. Entonces les dice, váyanse de ahí porque su madre se prostituyó. Váyanse de ahí porque su madre está en maldición, porque está en desobediencia. Entonces, pero dice, habrá un día en que esos hijos van a decir, yo me voy a devolver a mi primer esposo porque mejor me iba antes que ahora. Me iba mejor antes que ahora con esa madre fornicaria que tiene. En Lucas 15:17, ¿de qué nos estaba hablando Yeshua? De ese hijo pródigo que volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros había en la casa de mi padre están mejor que yo? O sea, me vuelvo a mi primer esposo porque era mejor lo que yo tenía antes. Esa casa de Israel un día va a entender que mejor, y lo entendimos de hecho, por eso estamos aquí, porque entendimos que mejor nos iba en la casa del padre que al lado de la madre fornicaria. Es exacto lo que nos dice Oseas. Y entonces nos paramos, nos pusimos en pie, peleamos con la iglesia, le dijimos adiós al pastor o al sacerdote o a esto, y nos pusimos en pie, porque desafortunadamente, y bendecidos los que el pastor ha entendido y ha llevado a toda su congregación de regreso a la casa, pero a muchos nos tocó salir simplemente a decir hasta luego, contender con esa madre de fornicación y levantarnos para volver a la casa del Padre, porque mejor nos iba en la casa del Padre. Esto también nos prueba que la casa de Israel, o que nosotros no somos unas ovejas nuevas, nosotros somos los descendientes de la misma casa de Israel, porque como decimos, nos iba mejor en la casa del Padre. Nosotros estamos de regreso, nosotros no estamos yendo por primera vez a la casa del Padre. Si se dan cuenta, nosotros estamos hablando de regresar a la casa. Regresar quiere decir que un día salí de allá. Bueno, sigamos adelante entonces. Oseas 2:8. Y dice, sigue diciendo el Eterno, se van de ahí porque mejor les iba antes, dice, pero no reconocieron, ella no reconoció, está hablando ahora de la madre, que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Saben una cosa que a mí me ha hablado siempre este versículo? Muchas personas, y yo misma soy testigo de eso, yo sé que todos los que me están escuchando, vimos, aún en el tiempo en que estábamos, como en mi caso, que pasé por la iglesia católica primero, después por la iglesia cristiana, pero siempre yo vi respuestas del Padre. Yo vi respuestas del Padre a mis oraciones. Yo vi respuestas del Padre, yo vi milagros cuando yo estaba allí. Y muchas personas dicen, no, yo no tengo que volver a la Torá porque yo he visto muchos milagros sin Torá acá. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el Padre? Y más adelante nos lo va a confirmar cuando dice que ellos le pedían al leño y el leño les respondía. Aquí nos está diciendo, el Padre nos está diciendo que nosotros no reconocimos, pero que el que nos respondía sí era Él, pero solo nos respondía porque Él sabía ya en su corazón cuál era el plan. Lógicamente el plan es de Él. Él nos respondía, Él era el que nos daba el trigo, el que nos daba el aceite, aunque la petición iba dirigida a un Baal, a un falso Dios, o por lo menos que estábamos sin Torá, dependiendo del caso.
Muchas personas en la Iglesia Católica que le piden milagros a santos y a vírgenes y a todo esto, muchas veces reciben, claro que también reciben muchos milagros de parte de Satanás, yo no digo que no, él también tiene poder, pero muchos, los de corazón sincero, las personas que de corazón sincero estaban recibiendo una respuesta del Padre, pero no para que se quedaran allí, sino para que por el amor y la misericordia del Padre, un día quisieran volver más bien a tener toda la bendición. Entonces dice en el versículo 9, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Es decir, ya llega un día, y que yo creo que ya llegó, porque ya el tiempo de los gentiles se cumplió, en que ya el Padre ya no responde, ya no va a responder, porque ya tenemos los ojos abiertos. Si una persona se queda en desobediencia en este tiempo, se queda en desobediencia porque quiere, porque hoy la palabra está abierta, es un libro abierto, es un libro que nosotros estamos entendiendo. Entonces dice, ahora sí, mientras estuvieron con ceguera espiritual, yo respondía a sus oraciones, aunque las oraciones se las hacían a un leño. Pero ahora que tienen los ojos abiertos, ahora ya no más. Ahora voy a recoger todas mis bendiciones y va a quedar expuesta su desnudez, que es lo que nos dice en Apocalipsis 17 y 18. Ahora yo descubriré la locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17 y 18? Que vendrá un juicio sobre Babilonia y vendrá un juicio sobre toda esta enseñanza pagana y sobre todos estos ritos paganos, y vendrá un juicio de destrucción. ¿Por qué? Porque se acabó ese tiempo de espera y de misericordia. Ya tenemos el suficiente conocimiento como para volver otra vez y saber que tenemos que volver, salir de allí, contender con la madre y volver a la casa. Miren, eso es tan interesante. Aquí nos anuncia el Eterno, nos anuncia que estando bajo la influencia de esa madre fornicaria, dice, yo haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas las festividades. Eso fue lo que vivimos. Eso fue lo que vivimos. Cuando estábamos bajo la influencia de esa madre fornicaria, ni teníamos las fiestas, ni teníamos la luna nueva, ni teníamos los días de reposo, el Shabbat había sido cambiado por el domingo y habíamos perdido todas las fiestas. Esto se cumplió literalmente. Y recuerden una cosa, para que ustedes confirmen, como vimos al principio, que la casa de Judá es diferente a la casa de Israel. La casa de Judá jamás ha dejado de celebrar el Shabbat, jamás ha dejado la Torah, jamás ha dejado las fiestas. Esto fue la casa de Israel. Cuando nosotros crecimos dentro de la cobertura de esa madre fornicaria, entonces habíamos dejado el gozo, las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo y las festividades. Dice, y haré talar sus vides y sus higueras, las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y lo comerán las bestias del campo. Ustedes se acuerdan que haya anunciado todo un éxodo, digamos, de las iglesias, un tiempo de apostasía, porque cada vez más se va a apartar allí la presencia del Padre, lo que Él alcanzaba a cubrir en su misericordia, se va a ir, y es lo que estamos viendo hoy, que como que está quedando a la luz, está saliendo a la luz el verdadero pecado de la iglesia. Cuando nosotros pasamos muchos años pensando que la iglesia era sin mancha, sin pecado, la imagen que se tenía de los sacerdotes, de los pastores, de los líderes, era impecable. Se creía que allí no podía haber ningún peligro. Hoy eso está saliendo a la luz, tal como está anunciado aquí en el profeta Oseas. Es impresionante ver este libro, porque es como que nosotros lo estamos viendo en vivo y en directo. Efraín entonces removió la fiesta, y eso es parte del castigo, y viene toda la desobediencia. Sigue diciendo, y la castigaré a todo ese sistema de esa madre fornicaria, por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Eterno. Pero miren la promesa, dice que a esos hijos, dice, pero un día, a todos esos que están allí bajo ese sistema, dice,
He aquí que yo los atraeré y los llevaré al desierto y allí les hablaré a su corazón. Nosotros, ¿cómo empezamos a sentir este llamado? Nosotros, yo por lo menos les digo, en mi caso, yo estaba tan feliz en la iglesia cristiana, estaba feliz y contenta, pero cuando me fue revelado el Shabbat, ya no pude seguir allí, no pude, porque yo ya tenía la certeza de que el domingo era un día pagano, yo no podía allí. Entonces salí a un desierto, yo no sabía dónde iba a ir, yo no tenía ni idea dónde me iba a congregar. Con mi esposo pensábamos, pero si no hay una iglesia cristiana que se reúna en Shabbat. Sí, y nosotros no conocíamos nada de las raíces hebreas, esto fue hace ya muchos años. Entonces, estábamos en un desierto, pero en ese desierto el Padre nos habló al corazón. Y yo sé que esto fue lo mismo que ocurrió con muchos de ustedes y lo mismo que está ocurriendo cada día con personas que ya se sienten solas en las iglesias, que se sienten como incomprendidos dentro de ese sistema de la iglesia, ya no se ajustan, ya no están bien, ya como que están solos o los han echado o se han sentido, ya se han sentido como extraños en lo que antes era su casa. ¿Eso qué quiere decir? Que el Padre los está atrayendo a su corazón, está llevando al desierto para hablarles, para instruirlos, para hacer que comprendan que tienen que salir de allí y venir a la bendición. Y dice, y les daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Vamos a ver qué es esto porque es muy interesante. Bueno, uno lo lee y uno así no entiende nada. Le daré viñas, bueno, uno ya se imagina, es más fácil de imaginarse que le daré viñas. Sí, cuando ya viene el desierto y le habla el corazón y uno escucha, entonces es fácil entender que le dará viñas, es como pensar en bendición, pero dice, y el valle de Acor le los daré por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Antes de entrar a ver lo que es el valle de Acor por puerta de esperanza, miren esto tan interesante. Volvemos otra vez, en la misma casa de Israel, nosotros somos la misma casa de Israel del principio, la que fue sacada de Egipto, dice aquí el profeta Oseas. Dice que cantaremos como en el tiempo de la juventud. ¿De cuál juventud? De cuando Israel era tan joven que apenas había sido llamado como pueblo por primera vez allí en Egipto. Y dice que cantará lo mismo que cantaron cuando salieron de Egipto. Entonces, vamos a ver esto, vamos a ver cómo nos atrae, primero cómo nos atrae al desierto y cómo nos atrae a su corazón. Zacarías 10:6 dice, yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si yo no los hubiera desechado, porque yo soy Yahweh su Elohim y los oiré. Y Efraín, cuando lo llame, dice, Efraín será como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Es lo que nosotros estamos viviendo, un gozo increíble de saber que fuimos llamados, que somos parte de ese Efraín que se volvió a levantar. Dice, y sus hijos vendrán, verán y se alegrarán, y su corazón se gozará en Yahweh. Yo los llamaré con un silbido. Miren esto tan hermoso. El Padre nos llama con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tantos como fueron antes. ¿Se imagina? ¿Se recuerda cómo se iba a multiplicar Efraín? Como peces en la tierra. Y bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países, se acordarán de mí y vivirán y volverán. Estas son todas profecías que se están cumpliendo, que nosotros las estamos cumpliendo en nuestra propia vida. Somos un grupo privilegiado que hemos tenido la bendición de estar en el tiempo correcto y haber tenido el oído correcto, afinado con el Padre. Eso quiere decir que aunque estábamos bajo la cobertura de esa fornicaria, nuestro corazón era sincero y estaba con Él. Por eso escuchamos el silbido. Dice, yo los llevaré al desierto y les hablaré al corazón. Y allí nos revelará su verdadero nombre y nos revelará su Torá. Ahora, miren lo de las viñas. Dice, y les daré viñas desde allí el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué es el valle de Acor? En Josué 7, Acán tomó el manto babilónico
y objetos que eran de maldición y los escondió. Esta es una historia que está en el libro de Josué. Israel comenzó una lista de fracasos y muertes como consecuencia de haber tomado todo ese manto babilónico y todos esos objetos. Entonces Josué le clama al Eterno, pero el Eterno le advierte que están en pecado. Entonces le dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros si ustedes no destruyen el anatema que hay en medio de ustedes. Levántense y santifiquen el pueblo, y di: santificaos por la mañana, porque Yahweh, el Dios de Israel, ha dicho así: hay anatema en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a los enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Yahweh en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron para apedrearlos. Y levantaron un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Yahweh se volvió del ardor de su ira. Y por eso se llama aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. ¿De qué se trata entonces todo esto? ¿Qué pasó en el Valle de Acor? Todos esos objetos que ellos habían robado por obediencia, porque el padre les había dicho que no tomaran nada babilónico ni nada extraño. Entonces ellos van hasta el Valle de Acor y allí sepultan todo eso que es anatema. Allí se deshacen de toda esa maldición que tienen. Entonces, ¿por qué hace referencia el profeta Oseas a que en el Valle de Acor nacerá una puerta de esperanza? Porque cuando nosotros salimos de esa madre fornicaria y venimos al desierto y nos encontramos con Elohim, con nuestro Padre, y nos encontramos con Él, y Él nos habla al corazón, nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que es anatema en nuestra vida. Nosotros no podemos seguir caminando dentro de Israel trayendo las cosas babilónicas de afuera. Entonces por eso dice que en el Valle de Acor, ahí tenemos que enterrar no solamente el pecado, también los objetos babilónicos que tengamos, también las tradiciones babilónicas que tengamos. Porque no se pueden mezclar. Y solamente cuando nosotros nos despojamos de todo lo babilónico es cuando se abre la verdadera puerta de la esperanza. Judá tiene mucho también que despojarse de lo babilónico. Esa enseñanza de la reencarnación es babilónica. Muchos de los objetos que utiliza como el Hamsa y todos esos instrumentos de superstición que tiene, que para alejar los espíritus y los hilos rojos y todo ese tipo de cosas babilónicas, tiene el día de la restauración de Judá. Ellos van a tener que ir a enterrar todo eso en el Valle de Acor, como nosotros tuvimos que enterrar todas las enseñanzas que nos decían que ya no había Torah, que ya no había mandamientos, que ya no había fiestas, que ya todo el mundo, o los santos o las imágenes o todo lo que las personas tengan. Dice entonces que allí, cuando ya entierren todo ese pecado, dice, cantarán como en los tiempos de su juventud, como en el día de la subida de la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que cantó Israel en el día que subieron de Egipto? El cántico de Moisés. Dice, cantó Moisés, los hijos de Israel, este cántico a Yahweh, y dijeron: cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Ahora ya dirá: Yahweh es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo alabaré, el Elohim de mi padre y lo enalteceré. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Eso no es lo que nosotros estamos proclamando hoy, son todas nuestras proclamas. Que Él es varón de guerra, que Yahweh es su nombre. Así nos digan: cállese, que ustedes no pueden pronunciar el nombre. Sí lo podemos pronunciar, porque lo pronunciamos cuando salimos de Egipto. Echado en el mar los carros del faraón. Esto ya ahora lo estamos entendiendo, que somos nosotros mismos los que, o nuestros antepasados. Los abismos lo cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Nosotros invocamos el nombre de Yahweh, no. Nosotros estábamos invocando, era el nombre de Yeshua, pero habíamos dejado el nombre del Padre.
y eso no es lo correcto. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y por mí se llega al Padre, y los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Quién como tú, Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Nosotros no estamos cantando hoy Mica Moja, Bailín Adonai, no estamos cantando esto. ¿Quién como tú? Estamos otra vez con ese cántico en nuestra boca. Se cumple la promesa del Todopoderoso. Dice, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, y se apoderará dolor en la tierra de los filisteos. Yahweh reinará eternamente y para siempre. Eso lo estamos nosotros cantando. Se cumplen las palabras del profeta Oseas. ¿Nos habla entonces de un pueblo que reemplaza a Israel? De ninguna manera. Nos está hablando de un pueblo que vuelve arrepentido, un pueblo que fue desechado, un pueblo que fue cortado, un pueblo que fue esparcido, pero un pueblo que obtuvo la promesa de ser un día en el futuro restaurado, de ser un pueblo que viniera, que el mismo Padre lo iba a llamar con un silbido, lo iba a sacar al desierto, le iba a hablar al corazón, lo iba a llenar con su espíritu, íbamos a dejar atrás el pecado e íbamos a volver a cantar el cántico de Moisés. ¿No es precioso? Lo que es el mismo caminar que hemos tenido hasta hoy. En 12:16 dice, en aquel tiempo, miren esto tan hermoso, ya con esto vamos terminando hoy, nos dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Qué quiere decir esto? Ishi quiere decir mi esposo y Baalí significa mi señor. O sea, en aquel tiempo, dice, cuando ya pasó todo ese proceso, ya volvimos y ya enterramos el pecado y volvimos a cantar, y las mismas frases de la juventud, y sabemos que Yahweh es nuestro Elohim, que Él reinará para siempre y eternamente, y entonces dice, y en aquel tiempo, dice, me llamarás esposo, ya no me llamarás Señor, me llamarás esposo. ¿Cuándo es que nosotros vamos a llamar esposo al Eterno? El día de la boda del Cordero, el día que está anunciado. Si somos parte de esa novia, Él va a ser nuestro esposo, ya no nuestro Señor, nuestro esposo. Ahora, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. El quitar los nombres de los Baales implica muchas cosas. Muchos están hoy en la discusión que si el nombre de Jesús, o de Yeshua, o de Zeus, o de Dios, y se basa solo en los nombres. Los nombres, aunque tienen mucha importancia, lógicamente, pero el nombre de los Baales en nuestra boca tiene mucho más allá. Vamos a mirar. Baal significa Señor, dueño, esposo. Esposo también es Baal. En hebreo, en menciones extrabíblicas, Baal se identificaba con el dios Sol, con Hércules, con el dios jefe de los griegos y con Zeus, el Júpiter de los romanos. Las personas que todavía están en el domingo y no están guardando el Shabbat, son personas que están honrando a los Baales, porque Baal es el dios del sol, y el día de reposo fue cambiado al domingo para honrar al sol, el día del sol, el domingo, el Sunday. Y se hizo con ese propósito, según consta en todos los libros de la misma Iglesia Católica, cuando habla del sol invictus. Entonces, las personas que todavía están allí en el domingo están honrando a los Baales. Por eso dice, nos va a quitar de la boca los Baales, los va a quitar del corazón, nos va a volver a traer en obediencia al Shabbat. El Baal era un dios semítico, el nombre de un dios local, y también Baal significa Señor. Esto es muy delicado, ¿sabe por qué? Porque nosotros aprendimos dentro del cristianismo, sobre todo, a llamar siempre a Jesús, dentro del cristianismo, a llamarlo Señor. Y el Señor dijo, e inclusive las mismas traducciones de las Escrituras, especialmente en lo que hace referencia al Nuevo Testamento, donde debiera aparecer el nombre del Padre, Yud-Heh-Vav-Hei, jamás aparecen, sino que aparece la palabra el Señor. Entonces, por eso lograron que se confundiera la gente y que pensara
que el que era Elohim era Yeshua. Y eso es lo que trae tanta confusión, porque cuando dicen, por ejemplo, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, dice en el Nuevo Testamento. Entonces piensan, todo el que invoque en el nombre de Yeshua. No, eso no es lo que dice, porque esa es una cita del Tanán, cuando dice, porque todo el que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Pero allí lo ponen solamente Señor. Esos son Baales que se introdujeron dentro de las traducciones para poder lograr confundir. Pero también del otro lado encontramos un problema también muy serio. Es que la palabra Adonai significa también Señor. Así que también estamos hablando de otro Baal. Y se dejó el nombre, desde el lado de Judá, se dejó el nombre, se dice que el nombre del Padre no se puede nombrar, no se puede decir Yahweh, pero que se le diga Adonai, y Adonai es Señor, y Señor también es Baal. Entonces, cuando el Padre nos está, él siempre anuncia que en el tiempo de restauración nosotros conoceremos su nombre. Pronunciarlo por el nombre y saber que su nombre es Yahweh, es quitarnos los Baales de la boca. Ahora, dice también que ese Baal es el nombre de un dios cananeo de la tormenta y del trueno. Muchas personas, yo me recuerdo en Colombia hace muchos años, y yo sé que en muchos países de Latinoamérica estamos familiarizados con frases que ni las quiero repetir, cada que caía un rayo cuando se invocaban los Baales. Se creía que los Baales vivían en lugares o casas santas como árboles, cumbres de montes y rocas y manantiales. Cuando las personas van a esos sitios que se llaman de peregrinación, porque en la roca tal, o porque aquí apareció no sé qué, o porque hay un sitio de peregrinación especial, esos son Baales. Eso no es, el Padre no tiene nada que lo represente, Él es espíritu. Y nosotros le debemos honrar y adorar a Él en espíritu y en verdad. Cuando hay esos sitios ahí, que porque es un sitio especial y porque allá me voy a llenar, pues aquí tengo, y ahora eso también lo traemos de todos los lados. De parte del catolicismo y del cristianismo, todos esos sitios de peregrinación famosos que hay que ir porque allí hay algo especial, o en la cumbre del monte, o en la roca, o no sé dónde, todos esos son Baales. Pero también del otro lado, las tumbas de los rabinos y de todos se han convertido también en Baales, en sitios de peregrinaciones. Baal también fue considerado deidades naturales que cuidan la vegetación y el aumento de rebaños y ganado. La gente que está familiarizada con las haciendas de ganado saben cuántas invocaciones a Baales hay para que cuiden los ganados. Eso es muy popular en Colombia. Por lo menos yo sé que en toda la región de la costa, en la región de los llanos orientales eso es muy común. En los textos del Shamra, a veces se aplica la palabra Baal al dueño de lugares y santuarios específicos. Fue el dios de las tormentas, por lo tanto se le atribuyen las tormentas del invierno. Baal también es conocido en la historia de Israel después de la muerte de Moisés, cuando los hebreos acamparon en los campos de Moab. Los dioses entonces que adoraron los israelitas. Israel ha adorado muchas veces a Baal, y ya encontramos en cada una de las citas como Elohim se enojaba con Israel y aún desechaba, y aún mucho muerto hubo precisamente por esta adoración a Baal. Cuando nosotros leemos la historia de Elías, lo vemos luchando contra toda la adoración de Baal. Entonces lo que está diciendo, esas costumbres de sacrificar a los hijos en el fuego, de besar imágenes, como dice en Primera de Reyes 19:18, que era una muestra de adoración a Baal, besar las imágenes. Todo eso está asociado a eso que nos va a quitar, que nos dice el Padre que nos va a quitar a los Baales de la boca y del corazón. Baal entonces se relaciona con la adoración al sol, con Zeus, con la idolatría, con el nombre del Señor, con las costumbres y todo eso pagano. Sea 18, entonces dice, en aquel tiempo, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Mire, nos va a proteger. En Isaías 35:1 nos dice que en ese tiempo, dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará, florecerá como la rosa,
florecerá profusamente y se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. ¿Recuerdan todo lo que quedaba, el Jezreel que quedaba por el Carmelo? Ellos verán la gloria de Yahweh, la hermosura del Dios nuestro. Entonces nos dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Díganle a los de corazón apocado, esfuércense que nuestro Elohim viene con retribución y con pago. Él mismo vendrá y nos salvará. Ese es el mensaje de hoy, ese es el mensaje de hoy. Tenemos esa esperanza tan hermosa. Dice entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará, la lengua del mudo cantará, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, y el lugar desierto se convertirá en estanque y en sequedal, manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Es toda la promesa cuando nosotros hacemos todo este proceso que viene anunciando. Y ya habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No habrá allí león ni fiera. Todo lo que nosotros tenemos profetizado para un tiempo ya muy cercano. Y termina diciendo, y los redimidos de Yahweh volverán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tierra, la tristeza y el gemido. Entonces Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Una vez que te traiga al desierto y haga florecer ese desierto y te dé todas esas bendiciones, te voy a desposar conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. En hebreo es muy interesante porque dice, yo escucharé en los cielos y ellos escucharán en la tierra. Es que en las traducciones muchas veces no se entiende. Pero cuando uno busca este versículo en hebreo, dice yo escucharé en los cielos y ellos escucharán en la tierra. Es decir, habrá una comunicación permanente. Ahora volveremos a escuchar la voz de nuestro esposo, que dice que nos desposará para siempre. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Ya estamos allá en ese valle donde nos va a llevar ese segundo éxodo. Y los sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruhama, de esos que yo renegué y un día corté, de tener misericordia, y le diré a los que no son mi pueblo, tú eres mi pueblo, y ustedes me dirán, tú eres mi Elohim. Aquí terminamos esta primera parte, y yo quiero que de verdad ustedes me digan si esto no es uno de los libros, porque toda la escritura es preciosa, pero si este no es un libro precioso y que hoy podemos entender en toda su plenitud, porque es un relato de nuestra propia vida. Así que los invito a que en este momento oremos y le demos gracias a nuestro Abba. Le demos gracias por habernos permitido vivir este tiempo de revelación. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque nos pusiste en un tiempo precioso donde los ojos se fueron abiertos, donde nosotros podemos comprender hoy tu palabra, donde nosotros podemos entender ese misterio de la restauración de Israel y saber que nosotros o nuestros antepasados fueron los mismos que salieron de Egipto, los mismos que cantaron en la juventud, los mismos que se gozaron contigo, pero los mismos que un día cayeron en pecado y te abandonaron. Padre, yo te ruego que nunca permitas que eso vuelva a ocurrir, que tú mismo fortalezcas nuestras rodillas, que tú mismo fortalezcas nuestro corazón, que tú mismo pongas a través de tu Ruach HaKodesh, tu Torah en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nunca nos desviemos de ti, de tu palabra, ni a derecha ni a izquierda. Jamás permitas que te volvamos a dar la espalda. Quita de nuestro corazón y de nuestra boca los nombres y todo lo que haya de los Baales, Padre. No queremos nada babilónico en nuestra vida. Nosotros queremos solamente adorarte a ti, servirte a ti, seguirte a ti y obedecer tu Torah. Padre, danos tu bendición en esta noche. Permite que podamos seguir en tu camino, siguiendo los pasos de Yeshua, para poder estar seguros de estar bajo tus alas. Pedimos tu bendición en esta noche y en todos estos días venideros.
Pedimos el pan de cada día, pedimos tu bendición de salud, Padre, especialmente sobre mi vida. Te ruego también en esta noche que termine de sanarme, Padre, que termine de levantarme nuevamente. Y Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje y por los que en el futuro la escucharán y por todas las personas a las que tú les dispondrás de un tiempo para que escuchen tu palabra. Bendícenos, Padre. Levanta, abre las ventanas de los cielos y bendícenos en abundancia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Desde ahora les aviso que el próximo jueves no podemos tener esta clase porque estaré viajando, si es la voluntad del Padre, estaré viajando a Dallas a una conferencia mesiánica. Así que después en el siguiente jueves, estaremos de nuevo continuando con el libro de Oseas y les estaré contando, bueno, de todo lo que espero aprender en esa conferencia para poderles transmitir a ustedes. Les ruego que me tengan en sus oraciones. Y una feliz noche, que el Eterno los bendiga y que esta palabra espero que haya sido de bendición a sus vidas. Distribúyanla, envíenla por la red, envíenla, porque hay muchas personas que necesitan venir a estar bajo las alas del Omnipotente antes de que sea tarde. Shalom y muchas bendiciones a todos y los quiero mucho. Yo no los conozco y hago esto con tanto amor que siento que todos los que reciben están todos también en mi corazón. A esto lo hago con tanto gusto y con tanto amor por el Padre. Bendiciones y buena noche.